Bienvenidos, iniciamos esta exploración con una reflexión muy potente de Carl Jung. Cuando no se hace consciente una situación interior, sucede exteriormente como destino. Una frase que da justo en el clavo, ¿verdad? Toca perfectamente el tema que vamos a abordar hoy, continuando nuestro análisis con el capítulo 6, que se titula La queja nuclear. Exactamente. Y la propuesta de este capítulo es realmente interesante. Dice que esas quejas que repetimos, esas frases cargadas de emoción, no son solo lamentos. No, para nada. Son, como dice el texto, como un mapa. Eso, un mapa que nos puede guiar quizá al origen de miedos muy profundos. A veces, miedos heredados. Justamente, ahí entra esta idea del trauma transgeneracional, ¿no? La posibilidad de que, experiencias fuertes no resueltas de nuestros ancestros influyan en nosotros hoy. Y que se manifiesten justo en esas quejas nucleares. Exacto. Son como ecos del pasado familiar. Mensajes, digamos, codificados. Y hoy, la idea es aprender un poco a decodificar ese lenguaje. Veremos ejemplos del texto que son, la verdad, sorprendentes. Sí, y además dedicaremos tiempo a la práctica. El capítulo propone 2 ejercicios para identificar la propia queja nuclear. Hoy vamos a ver cómo podemos abordarlos. Perfecto. Empecemos a desentrañar esto. Bueno, el punto de partida que nos da el texto es aprender a escuchar de otra manera. No solo las palabras en sí, ¿Sí, no? sino el hilo más profundo de emoción, como lo llama. Identificar dónde vibra más fuerte el miedo, la urgencia, el dolor, en eso que decimos sobre nuestros problemas. Es como desarrollar lo que el texto inspirándose en Bert Hellinger llama el oído meta. Ajá. Como escuchar entre líneas, ¿no? Prestar atención no tanto a la historia que contamos, sino a la carga emocional. A esas frases que quizás suenan raras o exageradas, o como que no encajan del todo en nuestra vida actual. Exacto. Esas son las palabras clave, las que tienen esa energía especial. Esas pueden ser las pistas de historias más antiguas. El texto pone varios ejemplos, como el de Joan. Sí, el caso de Joan. Su queja central era la distancia con su madre y un dolor muy fuerte ligado a la frase «eres una decepción absoluta». Palabras terribles. Pero lo más fuerte fue descubrir de dónde venían, ¿no? Claro, que esa frase no era originalmente de su madre hacia ella, pertenecía a su abuela. Increíble. La abuela que en Irlanda, la habían echado de casa por un embarazo fuera del matrimonio. Vivió con una vergüenza tremenda, sintiéndose ella la decepción absoluta. Y esa carga, esa frase, pasó a su hija, la madre de Joan. Correcto. Quien sintió que había arruinado la vida de su madre al nacer. Y finalmente le llegó a Joan. Heredó el sentimiento sin saber toda la historia, sintiéndose una decepción para su propia madre. Y según el texto, entender ese origen le cambió la perspectiva. La frase ya no dolía igual. Claro, despertó compasión. Es un ejemplo muy claro de cómo el lenguaje puede ser vehículo de estas cargas, ¿no? De generación en generación. Totalmente. Y no solo el lenguaje hablado, ojo. El texto dice que observemos también el lenguaje corporal, síntomas físicos sin explicación, comportamientos raros. Todo puede ser parte de este lenguaje nuclear. Exacto. Como en el caso de Carson, el bombero de 26 años. Ah, sí, que después de una experiencia límite empieza con ataques de pánico. Y con una queja muy, muy particular para su edad. Si muero, no voy a dejar ningún legado, nadie se acordará de mí. Suena rarísimo para alguien tan joven, ¿verdad? Muy raro. Pero la clave, otra vez, estaba en la historia familiar no contada. Su padre biológico. Había perdido la custodia y desaparecido de su vida cuando él tenía 4 años. Carson fue adoptado. Le cambiaron el apellido. Y su queja sobre desaparecer, sobre no dejar legado, era un eco directo de la experiencia de ese padre perdido. Y lo más impactante es lo que pasó después, según cuenta el texto. Sí, que al entender esto, Carson buscó a su padre, reconectaron. Y los ataques de pánico pararon. Empezaron a construir un nuevo legado juntos. Es que esto subraya algo crucial. Las palabras de la queja pueden ser ciertas para otra persona de la familia. Nosotros, a veces, solo somos el altavoz de ese eco. Es muy fuerte pensarlo así. Y hay otros ejemplos en el texto igual de potentes. Sandy, por ejemplo, descendiente de sobrevivientes del Holocausto. Con claustrofobia severa y esa queja. No puedo respirar, no puedo salir, voy a morir. Que resultó ser un eco del trauma de sus abuelos, muertos en Auschwitz, a la misma edad que ella empezó con los síntomas. ¡Qué conexión tan directa! O Lorena,
con ansiedad social, sintiéndose atrapada. Sus peores miedos sobre volverse loca o suicidarse. Reflejaban el destino trágico de su abuelo. Exacto. En ambos casos, la sanación pasó por reconocer que esos miedos, esas palabras, no eran originalmente suyos. Y hacer ejercicios para, simbólicamente, devolver esa carga a quien pertenecía. Y ahí es donde entra la neuroplasticidad que menciona el texto. Al comprender y resignificar, podemos empezar a reconfigurar esas respuestas automáticas. O sea, la comprensión consciente abre la puerta a crear nuevas conexiones neuronales. Debilitando las antiguas, las que estaban asociadas al miedo o al patrón heredado. El lenguaje nuclear entonces es como una brújula. Que si aprendemos a leerla. Nos guía hacia esos puntos de dolor no resuelto, muchas veces ocultos por generaciones. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos a leer nuestra propia brújula? El texto nos da herramientas. Vamos a ver el primer ejercicio, para investigar nuestra queja nuclear. Y acá es fundamental lo que pide el texto. Hacerlo con atención plena, con conciencia. Cierto, enfatiza mucho eso. No es solo responder por responder. No. Es observar que emerge desde un lugar de autoescucha honesta. La conciencia es clave para no pasar por alto las pistas más sutiles. Entonces, el ejercicio invita primero a enfocarse en un problema actual. Algo que nos esté preocupando ahora mismo. Algo que perturbe la sensación de bienestar, de seguridad. Identificar cuál es ese asunto central ahora. Se desearía sanar relacionado con esto. Algo que se sienta quizás crónico, abrumador. Y también, ¿qué se querría que cambiara concretamente? Ser lo más específico posible aquí. El siguiente paso es clave. Anotar todo lo que surja, sin filtro, sin editarse. Las palabras exactas, las frases que vengan a la mente, las sensaciones. Dejar que fluya. Es importante ese fluir sin juicio. Y si la mente se queda en blanco o no viene nada claro, el texto sugiere una pregunta, muy potente. Sí, si este sentimiento, síntoma o condición nunca desapareciera, ¿qué sería lo peor que se teme que podría pasar? Esa pregunta suele ir directo al miedo nuclear, ¿no? Exacto. Así que para quienes nos escuchan y quieran hacer este ejercicio, la invitación es a pausar aquí un momento y tomarse unos minutos para escribir las respuestas, con esa actitud de observación consciente sin juicio. Bien, una vez que se tiene algo escrito, el siguiente paso es revisarlo. De dos maneras. La primera, una lectura ligera, casi como escanear el texto, sin engancharse demasiado con la emoción, buscando palabras o frases que llamen la atención. ¿Por qué? Por ser raras, repetitivas, muy intensas. Quizás sí, o tal vez palabras que nunca antes se habían asociado conscientemente con este problema. ¿Qué resalta objetivamente? Y la segunda revisión es leerlo en voz alta. Intentando escuchar con ese oído meta. No se trata de sentir la emoción ahora, sino de escuchar la cualidad de las palabras. ¿Cuáles tienen una carga especial, una urgencia? ¿Cuáles suenan dramáticas, quizás exageradas para la situación actual? Hay algo que parezca no encajar del todo con la propia historia consciente. Algo que suene ajeno. Y la pregunta final de esta revisión es crucial, ¿sí? ¿Podrían estas palabras pertenecer a otra persona de la historia familiar? ¿Se estará, tal vez, dando voz a la historia no contada de alguien más? ¿Como en los ejemplos que vimos? Es escuchar por debajo de la narrativa superficial, sentir la energía de esas palabras clave. Este primer ejercicio ya puede dar pistas muy valiosas. Definitivamente. Y el texto propone un segundo ejercicio para ir todavía más profundo. Son 10 preguntas específicas. Diseñadas para desenterrar más lenguaje nuclear y posibles conexiones familiares. Nuevamente, la recomendación es responder manteniendo esa actitud de conciencia de autoobservación. No vamos a detallar las 10 preguntas una por una hora para mantener el ritmo, pero sí podemos destacar los ejes que exploran. Claro, estas preguntas indagan mucho sobre el contexto. Por ejemplo, ¿qué estaba pasando en la vida cuando el problema apareció por primera vez? Y justo antes. La edad que se tenía en ese momento. Eso es clave. Y pregunta, ¿le ocurrió algo importante a alguien en la familia a una edad similar? También exploran la fenomenología del problema en sí, o sea, ¿qué pasa exactamente durante el problema? ¿Cómo se siente uno en los peores momentos? Hay disparadores. ¿Qué lo mejora o qué lo empeora? ¿Qué impide hacer o qué obliga a hacer este problema o síntoma?
Y vuelve a aparecer la pregunta sobre el peor miedo si esto nunca desapareciera. Al revisar las respuestas a estas 10 preguntas, y de nuevo, se puede pausar para reflexionar si se desea hacer el ejercicio completo, el texto nos pide buscar patrones específicos. ¿Qué tipo de patrones? Primero, lenguaje repetitivo. Frases que suenen como ajenas o desproporcionadas al contexto personal actual, que reaparezcan y no terminen de encajar. Ajá. Coincide la edad de inicio del problema con la edad de un padre, madre, abuelo, abuela, durante un evento difícil, una muerte temprana, una pérdida, una migración. Y tercero, buscar emociones, comportamientos o síntomas que parezcan, como imitar experiencias de la infancia o eventos clave de la historia familiar. Se siente como si se estuviera representando un guión viejo, un patrón familiar conocido. Estas preguntas funcionan como una red, ¿no? Para ayudar a pescar esas conexiones ocultas. Exacto. Requieren esa mirada atenta, consciente, y la disposición a considerar que nuestra historia personal está, entretejida con la de nuestros ancestros de formas que ni imaginamos. Bien, entonces, una vez que empezamos a identificar este lenguaje nuclear, estas posibles conexiones, ¿qué se hace con eso? ¿Cuál es el sentido de desenterrar todo esto? Y aquí el capítulo da una perspectiva, creo yo, transformadora. Ver estas quejas y síntomas no como enemigos a eliminar. Sino como mensajeros. Exacto. Portadores de información valiosa. La pregunta clave es, ¿cuál es la cualidad o el mensaje esencial que intentan expresar a través nuestro? El texto sugiere que podrían ser como una guía creativa. Tal vez nos impulsan a completar algo inconcluso, sea nuestra vida o, simbólicamente, en la historia familiar, a sanar una herida profunda que fue ignorada. O a integrar una parte olvidada o rechazada de nosotros mismos o de nuestra herencia familiar. Y algo muy importante, como vimos en los ejemplos, pueden estar señalando la necesidad de separarnos conscientemente de sentimientos, destinos, cargas que tomamos prestadas de otros familiares, por una lealtad invisible, digamos. Quizá nos obligan a dar un paso evolutivo que hemos estado evitando, a madurar, a terminar una etapa del desarrollo que se interrumpió. O incluso, como en el caso de Carson, señalan la necesidad de reparar una relación que se rompió. Pueden forzarnos a enfrentar sentimientos que reprimimos de un trauma personal no procesado. O como vimos mucho hoy, iluminar un trauma familiar no resuelto que sigue activo en el sistema, pidiendo ser visto, reconocido, para que el sistema encuentre más equilibrio. La propuesta entonces es detenerse, en lugar de luchar contra el síntoma o la queja. Explorarlos, con curiosidad, con conciencia, usando estas herramientas del lenguaje nuclear. Al hacerlo, al traer lo no consciente a la luz, Se añade una dimensión completamente nueva al proceso de sanación. Y el resultado potencial que describe el texto es profundo. Una sensación de mayor integridad, de estar más completos, más alineados con nuestro propio camino. en lugar de seguir repitiendo, sin saberlo, los patrones de quienes nos precedieron. Es un camino hacia una libertad más auténtica. Llegamos así al final de nuestra exploración del capítulo 6. La idea central que queda resonando es muy potente, ¿eh? Nuestras palabras más cargadas, esas quejas que a veces nos frustran, No son ruidos sin sentido, son un lenguaje significativo, un mapa codificado esperando que lo leamos. y los ejercicios que comentamos son herramientas para eso, para afinar esa capacidad de autoescucha consciente. Prestar atención a lo que decimos y cómo lo decimos, sobre todo en momentos difíciles, puede abrir puertas a comprensiones, transformadoras sobre nosotros y nuestra herencia familiar. Es un trabajo de detective interior, ¿no? Totalmente. Y dejamos una última reflexión ahí flotando. Si esa queja más persistente, esa que tal vez se siente como una carga, fuera en realidad una brújula interna, Una que apunta directo al lugar exacto donde se necesita mirar para encontrar la siguiente pieza del rompecabezas, la clave para sanar o el siguiente paso en el camino. ¿qué dirección estaría indicando esa brújula en este preciso momento? Gracias por